todos, ¿cómo están? ¿Cuántos están contentos por estar hoy en la casa de Dios? Eso. ¿Quiénes están por primera vez? No sé, denle un aplauso allá. Ellos están por primera vez con nosotros. Denle un aplauso fuerte. Y bueno, Henry, que está por segunda vez con nosotros. Dale un aplauso también al Señor por Henry. Sin duda que Dios es bueno. ¿Sí o no? Nuestro Padre Celestial es bueno. ¿Y cómo no estar agradecidos con nuestro Dios? Hay dos cosas que son la cúspide del bien de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay dos cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren saber cuáles son? No los veo demasiado interesados. ¿Cuántos quieren saber qué es eso grandioso y maravilloso que Dios ha hecho en nuestras vidas? Bueno, una de ellas es haber enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, nuestro Padre Celestial nos dio a su Hijo, a su unigénito. Y ese es el milagro más grande que nosotros hemos podido ver sobre la faz de la tierra. No hay un milagro que se compare a ese. A la venida de nuestro Señor, la muerte y la resurrección de Cristo. Por Él hoy tenemos vida. Entonces ese es el milagro de milagros. ¿Está conmigo? Lázaro murió y el Señor lo resucitó, pero Lázaro volvió a morir nuevamente. La mujer del flujo de sangre, el Señor la sanó, pero la mujer del flujo de sangre murió. El Señor hace milagros físicos, emocionales, psicológicos, pero son temporales porque un día nos vamos. Y a veces nosotros celebramos más un milagro efímero, o sea, un milagro temporal que Dios haga, y no celebramos el milagro eterno. El milagro eterno es que usted un día estuvo sin Cristo y cuando usted vino a Cristo, usted fue salvado por el Dios vivo y por eso hoy usted está en este lugar dándole gracias al Rey. Entonces, diga conmigo el milagro de milagros, que usted está en la iglesia. Y si usted está en la iglesia, sí, no lo encendí. Y si usted está en la iglesia es porque Dios lo tiene aquí, el Señor iluminó su corazón y su mente. No, papi, ahí no, señor. Hay que cuidarla. No, andate. ¿Cuántos queremos saber cuál es el segundo? ¿Cuántos quieren saber cuál es el segundo milagro? Los dos más grandes. Número uno, que Cristo se dio por nosotros y nos salvó. ¿Sí o no? ¿Y el segundo? ¿Cuántos quieren saber? El segundo milagro, mira el que está a su lado y dígale, el segundo milagro eres tú. El segundo milagro es usted. Yo quiero invitarlo a que usted tome su teléfono, abra la cámara y se ponga la cámara en videollamada como que se va a tomar una selfie, pero en llamada, porque quiero que usted converse con usted mismo. Y si es posible, y si se atreve, haga un Facebook Live. Porque quiero que haga algo que usted nunca ha hecho para que usted pueda sonreír. Y el veneno de escorpión se diluya. Entonces, encienda la cámara ahí de su teléfono y haga esta oración. Padre Celestial. Pero yo no lo veo con el teléfono haciendo el video. Jaimito, haceme por favor, seguime las instrucciones. Agarra su teléfono y así. Padre Celestial, gracias porque yo soy la cúspide de la creación. Dígale, Padre Celestial, porque no hay nada que se compare a mí. ¿Cuántos dicen amén? Dígale, Padre, te mandaste conmigo, porque yo soy la creación más excelsa y más alta. Vamos, dale un aplauso al Señor. Usted es la máxima expresión. Dígale al que está a su lado, predícale, dígale, usted es la máxima expresión de la creación de Dios. Diga conmigo, creación.
Diga conmigo, crear. Mire, para nosotros crear algo hay que estar inspirados. Cuando alguien no se inspira no puede crear nada. Crear es hacer algo de la nada. ¿Sí o no? Cuando usted crea algo, usted tiene que estar inspirado. Como Henry cuando te va a cortar el pelo. Henry cuando vayas a donde Henry a cortarte el pelo, no le digas cómo, porque él te va a chulunquear a que dejarte guapo. Él te va a poner la mano en la obra de arte. Es porque está inspirado. Diga conmigo, inspiración. Entonces Dios, para crearte a ti, se inspiró en Él mismo y te dio vida. Por eso tú eres tan bello, tan hermoso y tan especial. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Padre? Génesis capítulo 1, versículo 26, 27, 28 dice: a imagen y a semejanza el Señor los creó, varón y hembra los creó. Entonces usted es la creación de Dios. Usted fue formado con las manos de Dios. Usted no viene del mono, usted no viene del alacrán, porque el alacrán solo picando pasa. Usted no viene de ahí, usted viene del corazón del Padre. Entonces, si tú vienes del corazón del Padre, ponte a pensar, ¿será que Dios no va a tener cuidado de ti? Ahorita hay un virus, una peste que viene por ahí en la China roja, en la China occidental, yo no sé qué China, pero la cuestión es que viene un virus, un neumovirus se llama, neumocoronavirus. Sí o no, viene un virus por ahí. Pero ¿será que se dormirá el que te guarda? ¿Será que no te va a guardar el Todopoderoso que creó los cielos y la tierra? ¿Será que Él no va a extender su mano sobre tu vida? Si tú eres la cúspide de la creación, Él te formó con sus manos. Claro que Él va a tener cuidado de ti. Por eso David dijo en Salmos capítulo 126, aunque tiemble la tierra, diga conmigo, aunque tiemble la tierra, aunque las montañas se hundan en lo profundo de la mar, yo estaré seguro, no temeré, porque mi Dios está conmigo. Él me guardará en el día malo. Vamos, darle un aplauso al Todopoderoso, porque Él te guardará. Él te va a guardar. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 26, el Señor dijo: oirán de guerra y rumores de guerra. Nación peleará contra nación. Habrá hambres, habrá pestes. Diga conmigo, pestes. Y las hemos visto. Y las seguiremos viendo. Y no sabemos cuántas más pestes van a venir, pero van a seguir viniendo. Iniciamos el 2025 y el mundo nos regala una peste. Posiblemente sea creada del laboratorio, no lo sabemos hasta este momento, como el COVID. Pero que tenemos una peste en nuestras ventanas, la tenemos. Y es real. Cuando el COVID nadie creía nada, ese es puro cuento. Ya después, cuando todo el mundo estaba enfermando, ay, Padre Santo, Dios cierto. Entonces tenemos una nueva peste. Pero mi pregunta es, ¿será que esta peste que viene es la peste de las pestes? ¿O la desgracia de las desgracias? ¿Sabe cuál es la peor peste que existe sobre este planeta? ¿Sabe usted cuál es el gran problema que la humanidad tiene el día de hoy? Le pregunto, ¿serán las pestes? ¿Serán las guerras? ¿Será la muerte? ¿Sabe cuál es la gran peste? Un hombre que rechace el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Un hombre y una mujer que no reciba a Cristo en su corazón. La más grande desgracia que un ser humano puede vivir es rechazar el sacrificio hecho de Cristo en la cruz del Calvario. Es criticar la iglesia del Dios vivo. Es no recibir al Señor, no honrar lo que es de Dios. Señores, la peste de mayor fuerza y de mayor capacidad no son las que estamos viendo hoy, son las que nosotros permitimos en nuestras vidas. Dios no puede hacer nada con un corazón que se cierra. Dios no puede hacer nada, absolutamente nada con un corazón que se endurece. Esa peste se queda chiquita a un corazón duro.
Hello. Isaías capítulo 60 dice: y tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová y será vista su gloria. ¿Sobre quién? Sobre uno que ha creído que Cristo es el Señor y el Salvador del mundo, sobre uno que confiesa que es hijo de Dios, sobre uno que honra al Padre. ¿Sí ve? Isaías 62 dice: tinieblas cubrirán la tierra. Y eso es indiscutible. No para que los alarmemos, no para que tengamos miedo, sino para que conozcamos los tiempos. Entonces, cuando nosotros conocemos los tiempos, nos podemos proyectar a los tiempos. Por eso Isaías en el versículo 1 dice de Isaías 60: levántate y resplandece. Dígale al que está a su lado: en los tiempos de mayor tiniebla es cuando los hijos del Eterno se levantarán y resplandecerán, porque ellos van a llevar la luz del Dios vivo y la gloria de Dios amanecerá sobre ellos. Entonces, cuando usted tiene que asegurarse de que usted reciba a Jesús como su Señor y Salvador, porque cuando usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, la sangre del Cordero derramada una vez y para siempre reposará sobre su vida. Y cuando a donde hay sangre de Jesús, no hay diablo, no hay peste, no hay demonio, no hay muerte, no hay pobreza que toque esa vida. La mayor protección que usted no necesita no es la vacuna del COVID, no, es la sangre de Jesús. Vamos, diga amén conmigo. ¿Cuántos dicen amén? La sangre de Cristo, la sangre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Es que nosotros necesitamos, chicos. Deje de jugar tanto. Deje de hacerse tanto el difícil y el especial con Dios. El problema es que nos hacemos muy como difíciles. Y en el momento de oscuridad y en el momento de tinieblas, ¿a quién vamos a clamar? David dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Porque estaba metido en un tremendo lío. Y él dijo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En estos tiempos de tinieblas en los cuales estamos viviendo, y en estos tiempos de enfermedad, de pestes, ¿en quién tú vas a depositar tu confianza? ¿En el seguro médico? ¿En la empresa que trabajas? ¿En tus habilidades? ¿En tus dones? ¿En tus talentos? ¿O en Dios? ¿En quién? Amén. Dale un aplauso al Padre. Diga conmigo: la máxima expresión de maldad. La máxima expresión de amor de Dios es usted. Usted es la máxima expresión del amor de Dios. Pero la máxima expresión de maldad es que nosotros rechacemos al Hijo de Dios. No va a haber otra maldad peor que esa sobre la faz de la tierra. La máxima expresión de maldad, que nosotros seamos enemigos de la iglesia del Señor. Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca, diga conmigo, roca, Cristo es la roca, edificaré en mí, y las puertas del Hades no prevalecerán. Oiga bien, las puertas del Hades. ¿Y por qué usted se levanta contra la iglesia? Ni el mismo infierno puede contra la iglesia. Ahora un ser humanoide como usted y como yo. Entonces, la máxima expresión de maldad es que no sensibilicemos nuestros corazones para servirle al Señor. La máxima expresión de maldad es que yo critique lo santo y señale lo santo. La máxima expresión de maldad es que yo no crea en el Padre, que yo no crea en su palabra. La máxima expresión de maldad es que yo no crea que Jesucristo vino al mundo, dio su vida por usted, por mí, y me salvó del castigo eterno. ¿Usted sabe cuál es el más grande castigo eterno? No que te vayas a ir al infierno, eso no es. El peor castigo eterno es que
es una vida separada de Dios por la eternidad. ¿Usted puede vivir separado aquí en la tierra? No, ¿verdad? ¿Cuántos queremos a Dios en nuestras vidas? Amén. Dale un aplauso al Señor. Entonces Dios no puede hacer nada en nosotros cuando nosotros no nos determinamos por Dios. Necesitamos determinarnos por Dios para que Dios pueda hacer algo en nuestras vidas. ¿Está conmigo? Necesitamos creer que su palabra, que Jesucristo es su Hijo y que su palabra es verdad, para que el Padre pueda hacer algo en nuestras vidas. ¿Está conmigo? Dígale al que está a su lado, es tiempo de creer que nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo vive y permanece y gobierna por los siglos de los siglos. El apóstol Pablo dijo algo en la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 11, y él dijo, el apóstol Pablo dijo esto: mirad pues cómo andéis. El apóstol Pablo dijo: mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sí o no? Diga conmigo, como necios y no como sabios, porque los días son malos. Y luego Jesucristo dijo que por causa de los tiempos y para que nadie se pierda, los días serán acortados. Diga conmigo, días acortados. Estamos a la puerta de la venida de nuestro Señor Jesús. El Señor está cerca, su venida está cerca, porque las señales lo advierten. Entonces, cuando el Señor advierte de su venida, es porque nos prepara a nosotros para que podamos potencializar nuestra vida. Jesucristo, el Señor dijo: oirán de guerra, de rumores de guerra, nación se levantará contra nación, reino contra reino, habrá hambres, habrá pestes, habrá tempestades, habrá guerras, pero no será el fin. Esto solo será principio de dolores. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Chicos, aprendan a vivir bien. Mírenme a mí, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Si queremos potencializar nuestra vida, ¿a quién debemos mirar? A Cristo. No al TikTok, no al Instagram. Diga conmigo, a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo: puestos los ojos ¿en quién? En Cristo, en Jesús. Entonces debemos de aprovechar bien el tiempo. Y de eso yo le quiero hablar el día de hoy. ¿Cómo podemos nosotros, que tenemos una vida limitada, corta? Yo ayer tenía 20, yo ya no. Hace 24 años me casé. Ya pasaron 24. La luna de miel quedó en el olvido. Entonces ¿cómo podemos potencializar nuestra vida, nuestros días? ¿Cómo usted puede sacarle el máximo de provecho a su vida? ¿Cómo usted puede proyectarse a la vida de una manera sana, de una manera bendecida, de una manera enriquecedora, de una manera próspera? Cuando Jesucristo vino al mundo, nuestro Señor no vino a traer religión. No, el Señor vino a traer vida y vida en abundancia. ¿Está conmigo? Entonces el Señor sabía cómo proyectarse a la sociedad, al mundo hasta el día de hoy. El Señor fue tan poderoso que su luz se proyecta hasta el día de hoy y se proyectará por la eternidad. Entonces nosotros debemos verlo a Él, qué Él hizo para poder aprender cómo irradiar luz, cómo ser de bendición. ¿Cómo poder ser un faro de dirección? ¿Cómo podemos proyectarnos a la sociedad? Usted como ser humano, usted se proyecta a la sociedad de alguna manera u otra. Otras se proyectan a la sociedad de una manera amargada, siempre andan amargados. Otros se proyectan a la sociedad de una manera negativa. Todo lo que ven está mal, aunque esté bien.
Otros se proyectan a la sociedad de una manera creativa, son muy creativos con todo lo que hacen, de una manera carismática. Hay gente que le gusta conversar mucho. Tú te sentás con alguien y comienzas a hablarte, y me aquí, acá, y dices, ay, ¿hasta qué hora para parar de hablar? Dice uno. Porque es una proyección, eso es Él. Entonces, cuando Jesucristo inició a caminar en la faz de la tierra, hablando del Cristo hecho hombre, en su naturaleza humana, el Señor se proyectó de una manera poderosísima porque aplicó principios en el tiempo que Él tuvo la oportunidad. Yo le quiero hablar de dos principios. Ya les hablé de dos el domingo antepasado. Hablamos de definiciones profundas. Definido, lo primero que Jesucristo hizo, lo primero que Jesús hizo es que se definió a salir de las multitudes común y corrientes. Usted sabe que es un común y corriente. Dígale al que está a su lado, usted necesita salir del montón, porque usted no es del montón. Usted fue creado único como hijo de Dios. El principio número uno. Usted no puede, es que a mí me vale. No. Usted es especial, usted fue creado por la mano de Dios. Su lenguaje, su vocabulario tiene que cambiar. Dejar las palabras vulgares y hablar con un vocabulario enriquecido, rico. Cuando estamos en una reunión, hablar bendición, no incredulidad. Cuando estamos en un grupo social conversando, ser aquella persona que agrega que temas de interés. Entonces, lo primero que Jesucristo hizo fue que se despegó de lo vulgar, de lo común y de lo corriente. Pero hay gente que ama eso. Número dos, el Señor inició a darle cumplimiento a la palabra escrita. ¿Sí ve? Cuando Jesucristo vino al mundo, el Señor no vino a inventarse las acciones que Él iba a hacer. El Señor solo obedeció lo que estaba escrito en su palabra. El Señor solo siguió los estatutos que el Padre había establecido en su perfecta voluntad. Y el Señor se sometió a ellos y obedeció. Entonces, cuando el Señor obedeció la palabra, lo que la palabra cargaba lo bendijo, lo prosperó, lo transformó, lo renovó. Otro principio que yo les quiero compartir hoy es el que el Señor nos enseñó en el inicio de su ministerio. Mire, mucho antes que Jesucristo iniciara su ministerio, mucho antes que el Señor se iniciara a proyectar a la sociedad, el Señor, principio número uno, se invirtió en Él para poder proyectarse hacia afuera. El Señor se educó adentro de Él y entonces para poder salir hacia afuera. Una de las primeras cosas que encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 48, es que vemos a Jesús en la sinagoga, sentado diga conmigo, en medio de los doctores de la ley. Y dice la palabra que les preguntaba. Y les preguntaba la palabra, razonaba con ellos la palabra. Y dice la palabra que se admiraban de su inteligencia. ¿Cuántos se han admirado ustedes de la inteligencia de un hermano que ustedes se sientan a conversar así en un círculo, ¿va? Y dice usted, qué bárbaro, qué inteligencia, qué sabiduría que se carga, dice usted? ¿Sí o no? Ay, Padre, no me haga. Entonces Jesucristo se invirtió, diga conmigo, invertirse. Dígale que está a su lado, hay que invertir en nosotros. Debo invertir hacia adentro antes de proyectarme hacia afuera. ¿Está conmigo? Entonces el Señor, antes de salir hacia afuera, se educó a sí mismo. Leía la palabra, conocía la palabra, se congregaba. En Lucas capítulo 4 dice que vino del desierto y vino a la sinagoga como tenía por costumbre. El Señor se congregaba en la sinagoga. El Señor era un estudioso de la palabra, porque el Señor sabía que su más grande riqueza estaba en la palabra. ¿Está conmigo? Dígale que está a su lado, es necesario invertirnos hacia adentro.
Es necesario invertirnos hacia adentro. Te pregunto, ¿en qué será más valiosa tu inversión? ¿Qué tú crees que te puede hacer millonario a ti? ¿Cuántos van a hacer $1.000.000 este año? ¿Cuántos van a ser unos 20, 30, 100 millones de dólares en los Estados Unidos? Entonces, te pregunto, ¿qué es lo que tú crees que te puede llevar a ser un millonario? ¿Qué tú crees que te puede llevar a ser un millonario? ¿Será que haciéndote parte de una empresa de multinivel como Herbalife? ¿Será que haciéndote parte como de una empresa de multinivel como Avon? Hello. ¿Qué tú crees que te va a llevar a ser millonario en la vida? ¿Tu trabajo? ¿Será que eso te va a llevar a ser millonario? ¿Cuántos quieren ser millonarios aquí? Levanten la mano, millonarios, porque usted es un millonario, hijo de Dios. Yo les decía el 31, o sea, las bendiciones del Padre, diga conmigo, las bendiciones del Padre que están en el ámbito espiritual, las bendiciones espirituales, diga conmigo, bendiciones espirituales, no se quedan en el ámbito espiritual por la eternidad. Cuando Dios bendijo a Abraham, cuando Dios bendijo a Isaac, cuando Dios bendijo a Jacob, cuando el Padre bendijo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esas bendiciones desatadas por la lengua de Dios no se quedaron en el ámbito del espíritu, se materializaron. Como cuando un avión aterriza en tierra, el avión aterriza, el avión toma la tierra. Así las bendiciones del Padre que están sobre tu cabeza se materializan cuando tú las crees. Ay, no, hermano, es que las bendiciones de papá. Y no crees que se pueden materializar, es que eso es ambición. Eso no es sano, querer hacer un montón de dinero, millones. Pues sigue en tu pobreza. Eso no es sano, querer hacer dinero. Dios no está en ese negocio. Te pregunto, ¿será que Cristo mientras caminó en la tierra anduvo pelado? ¿Será que el Señor era un pobre diablo? ¿Será que el Señor fue empleado de alguien? Nunca el Señor fue empleado de nadie. El Señor era carpintero por profesión. Pero ¿será que el Señor se invirtió a ser un carpintero de master degree? ¿Cuál es tu profesión, Jesucristo? Yo soy master degree en carpintería. ¿Verdad que no? Hello. ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué hizo nuestro Señor desde su niñez a antes que iniciara su ministerio? Porque cuando Jesucristo inicia su ministerio, Él se comienza a proyectar a la sociedad y al mundo. El Señor se preparó. Diga conmigo, el Señor se preparó. ¿Qué es prepararse? Invertirse en Dios. Jesucristo se invirtió en la palabra eterna de verdad. El Señor se invertía cada vez que iba a la sinagoga. El Señor se invertía cada vez que se apartaba al monte a orar y a buscar a su Padre Celestial. Señores, una de las cosas que necesitamos entender es que debemos darle valor. El valor que tiene la palabra de Dios, el valor que tiene la presencia. La palabra y la presencia de Dios no es superior a tu pinche trabajo. La palabra y la presencia del Señor no es superior a lo que tú crees que es. No hay empresa humana que se iguale y que pueda comparar a la iglesia del Dios eterno, a lo que Cristo hizo en la tierra. Tú no puedes comparar a Herbalife. Tú no puedes comparar a un gimnasio, porque a veces por ir al gimnasio dejamos de venir a la iglesia. Por la laundry dejamos de venir a la iglesia. ¿Y cómo el Padre te va a prosperar así? Por irnos a trabajar por unos $4 dejamos de venir a la iglesia. Cristo entendía que estar en la cosa de su Padre era prioridad. Entonces Jesucristo dio conmigo invertirse hacia adentro. Entonces el Señor se llenó de palabra. Cuando el Señor se congregaba y estudiaba la palabra, Él era uno solo con la palabra. ¿Está conmigo? Dígale que está a su lado. Usted necesita invertirse en la palabra, conocer la palabra, estudiar la palabra, amar la palabra. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén?
El gran problema que nosotros tenemos hoy es que le damos un valor exuberante a aquellas cosas que no nos van a enriquecer. Mire, especialmente nosotros los cristianos. ¿Cuántos cristianos yo no he visto que anda con los sacos y con corbata y anda un pizarrón ahí de la compañía Herbalife? Ahí anda el pizarrón ahí. Y andan ese pizarrón visitando casa en casa. Y van con el pizarrón, mire hermano, le dice, aquí yo le quiero hacer unas matemáticas, le dice. Usted así se va a hacer millonario. Y te empiezan a enseñar estrategias humanas. Y es cristiano. Antes mi esposa vendía Avon. Y nosotros como que andábamos en la iglesia vendiendo Avon, mi esposa vendiendo, y las hermanitas vendía y yo de ahí compraba mis champús y que no sé qué, y que, oiga bien qué pobreza. El problema que tenemos es que nos volvemos expertos en todo menos en la palabra de verdad. Nos volvemos expertos en una profesión humana que nos va a durar mientras tengamos vida. Te vuelves experto rufero, experto mecánico. No es que nada contigo, Choy, no te quiero decir nada. Experto pintor, empresario. Cada vez que hace un trabajo gana mínimo de 10,000 para arriba. Pero menos expertos en la palabra. No te equivoques. Cuando Jesucristo vivió en este planeta Tierra, señores, el Señor era millonario materialmente hablando. El Señor no daba lástima, no tenía que pedirle nada a nadie. El Señor no obligaba, como los religiosos de hoy. Si usted no diezma, se va a ir al infierno. El Señor no tenía necesidad de eso, porque el Señor estaba lleno de palabra. Diga conmigo, lleno de palabra. Era un experto en la palabra. Y cuando tú te vuelves un experto en la palabra, tú llevas sanidad, tú llevas bendición, tú llevas transformación. Usted tiene que volverse un experto en la palabra y un experto en chisme. Dígale que está a su lado, vuélvase un experto en la palabra y no un experto chismoso. Vuélvase un experto en la palabra y no un experto denigrador, porque ponemos nuestra pinche profesión abajo de la obra de Dios. No, esa iglesia solo robando pasa, no tienen nada que hacer. Rogados vienen a la iglesia, el lugar donde van a ser enriquecidos en la palabra del Eterno. Papá, ¿cómo tú vas a venir rogado en la iglesia si aquí Dios va a poner oro en tu corazón y en tu cabeza? Que el Señor necesita desalojar tantas pirañas, tantos escorpiones de ese cerebro. En la mente como que andamos búhos ahí, como que andamos ahí, culebras venenosas ahí. Solo nos sentamos a conversar, nada bueno hablamos, solo tonterías. Hello. Buenos para dar malos consejos, buenos para criticar, buenos para señalar. ¿Cuándo va a ser el día que vamos a exaltar la obra de Dios y la palabra de Dios? Ese día que lo hagas vas a comenzar a enriquecer adentro de ti. Entonces Jesucristo se congregaba, papá, como usted y como yo. Y porque conocía la palabra, el Señor era un millonario andante. Si nosotros supiéramos y nos diéramos cuenta que el volvernos un expertise, diga conmigo expertise, en la palabra de Dios. Diga conmigo expertise en la palabra. Si nosotros supiéramos el poder que tiene, Jesucristo sabía el poder que tenía la palabra. Diga conmigo, la palabra tiene poder. Entonces el Señor sube al desierto. El diablo lo tienta y el diablo cae derrotado. Cuando el Señor baja del desierto, viene a una sinagoga. Y dice la palabra que en la sinagoga había un endemoniado. Diga conmigo, endemoniado.
Entonces, nadie había podido hacer libre al endemoniado. ¿Qué tenemos ahí? Un problema sin solución. ¿Cómo se hacen millonarios los millonarios de hoy? Solucionando problemas. El pintor le pinta una pared a un cliente que necesita, le soluciona un problema. El mecánico le cambia los frenos al carro que anda sin frenos y le soluciona un problema. Henry le corta el pelo a la gente para que no anden como brujos y brujas y le soluciona un problema. Entonces nosotros ponemos sobre Dios, nosotros ponemos sobre, oiga bien lo que le voy a decir, las soluciones insolucionables que Dios trae a nuestras vidas. Porque ni el psicólogo te pudo solucionar a ti, ni el médico te pudo arreglar de la enfermedad que tenías. No hay psicólogo ni consejero que te haya echado afuera de tu casa las peleas que te dabas con tu esposa. Fue la palabra del Dios eterno que trajo solución a donde estaba lo insolucionable. Cuando usted entiende que en la palabra de Dios está la más grande y poderosa herramienta, diga conmigo, la herramienta de los hijos de Dios. Es pues mi palabra, dice Isaías, que quebranta la piedra y fuego que consume. Cuando usted se da cuenta que la palabra de Dios es más que un pinche martillo, es más que una brocha, es más que una llave de aflojar un tornillo. Cuando usted se da cuenta de eso, usted sabe que va a traer soluciones a donde no existen. Usted tiene que entender eso, que nosotros no cargamos cualquier cosa. Yo no quiero arreglarte tu carro, no. Yo quiero que entiendas a través de la palabra que el Señor te va a hacer un millonario. Pastor, pero ¿cómo le hago, pastor? Aquí hay en TikTok hay unos fix and flip, que yo quiero comprar una casa arruinada y quiero arreglarla. Oiga bien lo que andan haciendo los fix and flip, los millonarios del TikTok de fix and flip. Yo los he visto y ya los agarré en vuelta. Entonces los tipos de fix and flip que compran casas arruinadas y luego las arreglan y las venden, se meten a TikTok, abren el canal de TikTok, tú los ves y te hablan de millones de dólares, te hablan de plata. Y la gente entra y dice, yo quiero eso porque yo quiero ser millonario. ¿Cuántos quieren ser millonarios aquí? ¿Cuántos quieren ser millonarios? Y quieren ser millonarios. Y la gente dice, wow, ¿cómo sabe? Pero no se dan cuenta de que ellos optaron por otra opción de cómo hacer dinero. Porque el negocio que tienen de hacer fix and flip no les da rentabilidad. No es suficiente. Porque fix and flip ganas pero pierdes. Es como la ruleta rusa. Pones una pistola, le pones una bala, a ver si me va bien pa. Así es. No sabes cómo te va a resultar el negocio. Yo conocí a un señor que hace fix and flip y le digo yo, ¿cuánto compraste esa propiedad? 216,000. Y le acabo de invertir 125,000. Yo no pensé, me dijo, que esta casa me iba a hacer tanto problema. Y ahorita ya le cambié todo, no servía por dentro. Entonces el tipo, en vez de hacer dinero, perdió dinero. Entonces, los que se quieren hacer millonarios miran las promesas de aquellos que aparentemente tienen millones. Y yo quiero entrar ahí, yo quiero hacer mis millones. Y cuando le mandas un mensaje, ellos te dicen, mira, mándame un mensajito por el canal de TikTok. Y ahí me mandas un mensajito y yo te voy a mandar un enlace en WhatsApp. Y en WhatsApp tú te conectas conmigo y ahí te voy a dar las instrucciones. Una de las primeras instrucciones que te dan es que tenés que pagar una entrada de membresía mínima de $5,000. Hello. ¿Cuántos millonarios hay aquí? ¿Cuántos pagarían esa entrada de 5,000?
Y la palabra de Dios, ¿cómo la tenemos? Gratis. Todos los días, tú te vienes el martes aquí, vas a ser educado en la palabra. No tenés que pagar ni un 5, solo tenés que honrar al Padre Celestial y Él te va a enriquecer y Él te va a prosperar y Él te va a sacar adelante. Pero necesitamos darle el valor necesario a la palabra. ¿Será que tu trabajo está sobre la palabra? Entonces, cuando yo entiendo eso, cuando yo entiendo que no hay nada en este planeta que esté sobre la palabra, yo me puedo invertir en ella. Cristo entendía que la palabra era la máxima expresión de bondad, de bendición y de sanidad. Por eso el Señor, desde que era un niño, se invirtió en la palabra. Y cuando lo miramos caminando en medio de la gente, el Señor estaba lleno de palabra. Por eso cuando el Señor caminaba sobre la faz de la tierra, el Señor no caminaba chismeando. El Señor caminaba haciéndole el bien a todos. Diga conmigo, hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Te pregunto, ¿qué es hacer el bien? Henrito, qué bonito estás. ¿Será que le hice el bien? Yo no le he hecho el bien. Un saludo. Dios te va a bendecir. ¿Será que te hice un bien? Diga conmigo, somos hacedores de bien. Entonces cuando Jesucristo, Hechos capítulo 6, dice que anduvo haciendo el bien a todos. Y mucha gente venía a Él. Porque claro, el Señor estaba lleno de palabra. Y tenía la capacidad de hacer el bien y sabía cómo hacer el bien. ¿Está conmigo? Entonces, como el Señor era un experto, conocedor de la palabra, el Señor sabía cómo hacerle el bien a la gente. Con el malo el Señor no hacía nada. Con el que tenía necesidad sí. ¿Sí ve? Entonces el Señor toma en la sinagoga de Capernaum a un endemoniado. El Señor toma a un niño lunático, hijo de un padre que lo había llevado donde estaban los discípulos y los discípulos no lo habían podido ser sanado. Oiga bien, el Señor toma a una mujer con un flujo de sangre que tenía más de 12 años y el sangrado no paraba. El Señor toma a la hija de Jairo y la hija de Jairo había pasado a mejor vida. Diga conmigo, problemas sin soluciones. Tú sabes que si tú crees la palabra de Dios y tomas la palabra como herramienta en tus manos, tú tendrás la solución para llevarla a hogares y a familias y a personas que tienen problemas que nadie puede solucionar. Le pasó por la cabeza, denle un aplauso al Señor. Si tú tomas la palabra, la crees, la haces parte de tu vida y a través de esa palabra la llevas a hogares, a familias y a personas que tienen problemas que nadie les ha podido solucionar, y tú le llevas la palabra, tú eres el medio de solución a sus vidas. Jesucristo solucionó problemas que no tenían. Ahora pensá cómo la gente andaba a Jesús, cómo la gente miraba a Jesús. Piensa de Jairo, cuando la niña de Jairo muere y el Señor llega y el Señor le dice, Talita cumi, a ti te digo levántate, y la niña se levantó. Ahora imagínate a Jairo. Dijo Jairo, wow, mi hija ha resucitado. ¡Qué alegría! Jesús, ¿cómo puedo darte gracias? ¿Cómo puedo agradecerte, Jesús, por lo que has hecho en mi vida? Me solucionaste un problema que no tenía solución. ¿Cómo puedo agradecerte lo que has hecho en mi vida? Yo pienso que Jairo fue a la caja fuerte, sacó un par de millones de dólares que tenía y los trajo a los pies del maestro y los maestros, esto es tuyo. Y vino el Señor y se los daba a Judas. Y Judas robaba. Era tanta la plata que el Señor caminaba que no se notaba, no afectaba.
Está bien que te vuelvas un experto en tu profesión, pero tienes que prioritariamente volverte un experto en la palabra de Dios, porque la palabra es la fuente de riqueza más grande que un ser humano puede tener sobre tu vida. Dígale al que está a su lado, inviértase hacia adentro a través de la palabra, y después usted se va a poder proyectar hacia afuera. ¿Está conmigo? ¿Cuántos les gusta esto? ¿Cuántos les gusta esto? Porque la palabra te va a enriquecer. La palabra te va a llevar a hacer $1 millón o más. Ay, pastor, es que la palabra de Dios no es para eso. Ahí vamos los religiosos ya. Pastor, es que tenemos que vivir austeramente. Tenemos que vivir amando la pobreza. ¿Sí o no, Claudita? Tenemos que andar mal vestidos, porque el evangelio es eso. El evangelio es de pobreza, no es de riqueza. ¿Cuántos creen que el evangelio es de pobreza? Diga conmigo, el evangelio es de riqueza. ¿Sí ve? Entonces, cuando tú entiendes que la palabra de Dios, que tu vida en las manos del Señor es una herramienta poderosa, oíme bien, que tiene el poder de restaurar matrimonios divididos, de romper el espíritu de pobreza, de sanar enfermedades incurables. Cuando tú entiendes eso y te apropias de esa palabra y la proyectas a tu vecindario, a tu familia, los vecinos de repente te van a aparecer como un sobre y te van a decir: mi amado, yo no sé cómo pagarle, pero aquí le traigo estos $1,000 porque le quiero agradecer todo lo que usted ha hecho en mi vida. Pero usted es ingrato con uno. Hasta las nalgas perdí. Dígale al que está a su lado, inviértase en Dios. Porque cuando usted se invierte en Dios, Dios le va a dar soluciones a problemas que no tienen solución. Vení, Jesús. Jesús acaba de venir a la iglesia. Levanta tus manos al cielo. Y Jesús recibe a Jesucristo en su corazón. Ya Jesús se va. Lo que Él lleva adentro es soluciones a lugares donde hay problemas sin solución. Simplemente porque Él creyó que el Señor está dentro de Él y porque Él lo recibió en su corazón. ¿Está conmigo? Vamos, dale un aplauso al Señor, pues. Séntate, Jesús. ¿Sí ve? ¿Por qué Dios bendijo a Job? ¿Por qué Dios bendijo a Abraham? ¿Por qué Dios bendijo a Noé? Noé no era un pobre diablo. Imagínate el trabajo que Noé llevó para construir el arca. ¿Será que Noé era enemigo de todo mundo? ¿Será que vinieron ángeles, como dice la película, a ayudarle a Noé a construir el arca? ¿Cuántos han visto las películas del diluvio? Y ponen unos monstruos ahí construyendo el arca. No, Noé era un hombre bendecido por Dios porque había obedecido a Dios. Job capítulo 1 dice que había en tierra de Uz un hombre riquísimo. Diga conmigo, riquísimo. Próspero, tenía, y habla 3,000 camellos, 3,000 ovejas, y el tipo no había ninguno como él de rico en la tierra de los orientales. Pero ¿sabe cuál es la clave? Dice que era hombre temeroso de Dios. Era temeroso de Dios. José, cuando llegó al trono de Faraón, ¿sabes qué dijo Faraón de José?
¿Sabe cuáles fueron los millones de José que tenía? ¿Cuáles fueron los millones que José tenía? Dijo Faraón de José. Dijo Faraón: no hay hombre sobre la tierra como este, porque en este hombre está el Espíritu de Dios. Dale un aplauso al Señor. Dáselo fuerte. No hay estrategia humana que nos vaya a funcionar. ¿Cómo nos puede funcionar la palabra? Si tú optas en obedecer la palabra y creer a la palabra, señores, esto te va a catapultar en tu vida y esto te va a sacar adelante. El problema es que le hemos restado respeto y le hemos restado honra y le hemos restado el valor que la palabra tiene y debe merecer. Entonces, principio número 2. Principio número 2. Número 1, dígale que está a su lado: invierta su vida en Dios. Hacia adentro primero para poder proyectarse hacia afuera. Número 2, cuando tú te inviertes en Dios, y en su palabra, usted desarrollará una mente ilimitada. Diga conmigo: mentalidad ilimitada. Te pregunto, ¿será que la mente de Cristo es limitada? El apóstol Pablo dice en una de las cartas: porque nosotros tenemos la mente del santo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo: en mí está la mente del Señor. Y donde sea que el Señor caminaba no había limitaciones. El Señor subió al monte con 5,000 personas y sin contar los niños, sin contar las mujeres, y solo habían 5 panes y 2 peces. Y el Señor le dice a los discípulos: denle a esto de comer. ¿Sabes por qué el Señor les dijo denle a esto de comer con 5 panes y 2 peces? Porque Él los estaba probando, pero Él sabía que el milagro se iba a gestar en ese día, porque el Señor poseía una mente ilimitada. Una mente ilimitada no está atrapada por la religión. Esto no se trata de religión, esto se trata de creer que los cielos se pueden abrir en mi vida y pueden afectar mi hogar y mi familia. ¿Cuántos quieren prosperar y hacer $1 millón? Pastor, pero eso no tiene que ver nada con la palabra de Dios. Preguntémosle a Benijín. Pregúntale a Benijín, millonario. ¿Sabes por qué es millonario? No porque haya engañado a la gente o le haya mentido a la gente. Es que en cada cruzada el Padre hace miles y miles de milagros. Entonces la gente cuando ve el milagro, denme el número de Benijín que lo quiero bendecir, quiero sembrar en su ministerio. $1 millón. ¿Por qué? Porque el Padre a través de Benijín sanó a una persona con una enfermedad incurable. ¿Nos conviene volvernos expertos en la palabra? ¿Nos conviene volvernos expertos en la palabra? ¿Sabes cómo andaba la gente a nuestro Señor y Salvador? Viene Jesús, corrían las multitudes y lo esperaban. Le tendían los mantos para que el Señor no tocara sus pies en la tierra. ¿Sabes por qué? Por el bien que le hacía a muchos. No, hoy nosotros no queremos eso. Nosotros nos queremos enriquecer de cualquier manera. Usamos todas las estrategias habidas por ahí. ¿Qué es lo que está de moda ahorita? En el mercado multinivel. Porque en el multinivel, los de multinivel se hacen millonarios. Ahí nos volvemos expertise. ¿Cómo me pongo el maquillaje? El perfumito. Hello. Es que yo estoy vendiendo camisas. Allá llegan unas hermanas, le un montón de camisas. ¿Y qué anda? Aquí vendiendo camisas. ¿Y por qué las traes a la iglesia? Que la iglesia no es mercado. Aquí es la casa donde el Padre hace milagros poderosos y portentosos. ¿Por qué no en vez de andar ofreciendo una cremita, un perfume, te volvés un experto en la palabra y ofreces la sanidad que el Dios Todopoderoso quiere hacer en la vida de la gente? ¿Sabe cuál es el problema que tenemos nosotros los cristianos? Que no hemos sabido valorar el producto que tenemos.
No hemos sabido valorar la palabra de verdad. No hemos sabido valorar al Espíritu Santo. No hemos sabido valorar el tiempo en la iglesia. No hemos sabido valorar el estudio de la palabra. Y como no lo hemos sabido valorar, no sabemos cómo venderlo. No sabemos cómo ofrecérselo a la gente que tiene necesidad. Los cristianos, en vez de hablar de bendición, de sanidad, de milagros, hablamos cosas que no tenemos que hablar. En sus reuniones hable de fe, hable de esperanza, hable de sanidad, hable de milagros, hable de prosperidad. Entonces el problema que nosotros tenemos es que no sabemos cómo proyectar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a la sociedad. No sabemos qué es lo que tenemos. Señores, si usted crea la palabra y la hace parte de su vida, usted carga un ejército poderoso con usted. Los ángeles del cielo reposan sobre su cabeza. Donde usted puertas se abren. Donde usted va, milagros suceden. Dale un aplauso al Señor si lo crees, pues. Entonces necesitamos volvernos, diga conmigo, expertos en la palabra. Conocer qué es lo que Dios está hablando en este tiempo para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Qué es lo que Dios te está hablando? ¿Está conmigo? Dígale que está a su lado. Usted necesita una mente ilimitada. Una persona con una mente ilimitada no se deja atrapar por el sistema. No es esclavo de nadie ni de nada. Las opiniones de los demás no gobiernan su vida. Su mente, diga conmigo, la mente del Espíritu es una mente que está llena de posibilidades. Es una mente que donde hay un problema, y por muy insolucionable que sea, sabe que hay una solución eterna. ¿Sí o no, Sandrita? Sabe que el milagro va a suceder aunque no haya sucedido nada. Pero aquel que posee una mente ilimitada sabe que va a prosperar, sabe que va a salir adelante, sabe que en cualquier momento el Padre eterno va a hacer algo en su vida. Diga conmigo, mente ilimitada. Es como yo llevo mi mente a ese nivel, papá, invirtiéndome en Dios. Deje de venir rogado a la iglesia. Dejemos de venir rogados a la iglesia. Tomemos discipulado, tomemos academia. Invertámonos en Dios totalmente para que la palabra de Dios pueda romper nuestras limitaciones mentales. La palabra es limitada, nuestra mente es limitada. Hasta donde alcanzo a ver, llego a creer. Las circunstancias que me rodean son mi verdad. Si la estoy pasando mal, esa es mi verdad. Y me amargo de acuerdo a las circunstancias que me rodean. Si no estoy haciendo dinero y estoy enfermo, estoy mal. Esa es una mente limitada. Pero cuando vos tenés una mente ilimitada, diga conmigo, mente ilimitada, tú te vuelves como Job. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sabes por qué lo dijo? Porque Job sabía que el Padre eterno lo iba a volver a prosperar nuevamente y que el Padre lo iba a sanar. Mentes limitadas se agobian por las circunstancias de la vida. Mentes ilimitadas viven en la palabra. El apóstol Pablo dijo, he aprendido a vivir en todo, en abundancia como en pobreza. Pero la realidad de mi vida no es lo que me rodea, sino la palabra eterna de Dios en mí. Es la palabra, dígale que está a su lado, es la palabra, la herramienta. Si nosotros tomáramos una decisión, Keilita y Ronald, Claudita, chicos, de volvernos expertos en la palabra y en la búsqueda de Dios. Si tú te volvieras, si cambiaras tu interés y pusieras a la palabra primero que todas las cosas. Si en vez de estar perdiendo tu tiempo viendo videos de cómo hacer un negocito, nos pusiéramos a estudiar la palabra y creyéramos a esa palabra y accionáramos esa palabra
y buscáramos a donde hay un problema que nadie puede solucionar. Y llevas esa palabra ahí, sin cobrar ni un 5, porque no es necesario que cobres. Porque la gente, cuando tú le llevas la bendición, cuando tú le solucionas a los problemas que no tienen solución, te lo van a agradecer. Y el agradecimiento se proyecta en dádiva. Si nosotros entendiéramos eso y nos metiéramos en lugares donde no hay solución, usted sale millonario de ahí. No por los millones, es porque usted quiere llevar el bien a donde hay necesidad. ¿Por qué la iglesia se sostiene? Porque la iglesia transforma la vida de la gente. Y quien sostiene la iglesia son los corazones agradecidos por lo que Dios solucionó en sus vidas. ¿Para qué? ¿Cuántos nos vamos a volver expertos en la palabra? Inviértase en Dios. Véngase a los discipulados a la academia. Vámonos al encuentro. Véngase a servicio temprano, inscríbase. Pastor, yo quiero servir. Pastor, yo quiero ser parte de la academia. Pastor, quiero conocer más la palabra. Quiero enriquecerme de la palabra. Y cuando usted se enriquezca de la palabra y conozca la palabra, cuando usted salga afuera, solo se va a materializar lo que está dentro de usted. Ponte de pie, póngase de pie, pasen al pie, pasen chicos, por favor. Ahí donde estás, ¿qué te parece si en este día le damos gracias al Señor? Levante sus manitos al cielo. Pastor, yo vine a trabajar a los Estados Unidos. Sí, está bien. Pero acuérdate que hay un Dios todopoderoso, todo majestuoso, que te puede prosperar y que te va a sacar adelante. Recuerda que hay un Dios que quiere ayudarte y quiere llevarte a lugares de prosperidad y a lugares de riqueza, pero eso depende de tu corazón. Amado, dice la palabra, yo deseo que seas prosperado así como prospera tu alma. Primero es la inversión hacia adentro que tú debes apropiarte de la palabra de Dios para que puedas proyectarte hacia afuera, y cuando te proyectes hacia afuera, el poder de la palabra va a traer hacia tu vida el agradecimiento de muchos corazones. Cuando Jesucristo caminó en medio de nosotros, la gente corría a Él y venía agradecida y le daba gracias por lo que Él había hecho en sus vidas. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por lo que Dios ha hecho? Por la salvación de tu casa, por la bendición de tus hijos, por el milagro que Dios hizo. ¿Cuántos están agradecidos con el Padre? Levanten las manos los agradecidos. Si tú le das gracias a Dios, levanta la mano. Levanta la mano y dale gracias. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Porque la palabra dice que aquellos que tienen un corazón agradecido, jamás el Señor los mirará de lejos. Este año 2025 tienes que vivirlo tomado de la mano del Padre. Poner primeramente su reino. Jesucristo dijo: poned primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Es el reino primero. A veces, aunque te toque sacrificar el día de descanso, no importa, ven a la casa de Dios. Aunque te toque sacrificar unas horas de trabajo, no importa, sacrifícalas, porque tú te estás invirtiendo en Dios.
Sacrifica lo que tienes que sacrificar, porque cuando tú lo sacrificas, tú estás poniendo en la mano del Padre tu vida. Vamos, dile: ven, Espíritu Santo, ven. Esa es hija, para que adoremos al Señor. Vamos, adora al Señor y dale gracias. Dale gracias al Rey. Dile: Señor, en este día yo me apropio, Señor, de la palabra, Señor. Me apropio, Señor, de tu presencia, Señor. En este día, Señor, voy a ir a mi casa a llevar esta bendición. Señor, voy a ir a mi trabajo a bendecir. Señor, voy a ir a hablar fe, Señor, porque no hay nada que se compare a tu palabra. Dígale: Señor, voy a llevar esta palabra donde hay problemas sin solución. Voy a llevar esta palabra donde hay dificultades, donde hay batallas, donde hay guerras. Voy a llevar esta palabra poderosa, Señor, donde hay necesidad, Señor. Voy a llevar esta palabra. Será el medio de bendición, Señor. Será el medio de transformación, donde las vidas serán cambiadas. Adentro de ti hay un fuego de Dios. Adentro de ti hay una unción poderosa. Adentro de ti habita el Espíritu Santo de Dios, Jesucristo. Juan dijo: este es más poderoso que yo, porque yo bautizo en agua, pero Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vamos, levanta tus manos al Señor. Hay fuego de Dios en ti. Hay fuego, hay poder, hay gloria en tu corazón y en tu mente para llevar solución, para llevar bendición. Señores, vamos a llevar soluciones donde no existe ninguna solución. Vamos a llevar sanidades, vamos a llevar milagros, vamos a llevar maravillas. ¡Hey! ¡Sí, Señor! ¿Quién en este planeta tiene la capacidad de solucionar problemas que nadie puede solucionar? Grandes empresas te pueden arreglar un liqueo de agua en tu casa. Empresas te pueden rentar un apartamento, un cuarto donde dormir. Te pueden solucionar problemas humanos. Pero ¿quién puede solucionarte un problema que no tiene solución? ¿Quién? Diga conmigo: solo los hijos de Dios. Levanta tus manos al cielo. En tus manos está la solución de problemas insolucionables. En tus manos está la sanidad de muchas personas. En tus manos está el milagro de mucha gente. En tus manos está la bendición de muchas personas. En tus manos está el milagro. En tus manos, en tus manos, en tus manos, adentro de ti, adentro de tu ser, adentro de ti, adentro de ti, adentro de ti, adentro de ti está la solución. Adentro de ti, en tu corazón y en tu ser. Sí, Señor, adentro de ti. Oh, sí, Señor. Levanta tus manos al cielo. Levanta sus manitos al cielo. Levanta tus manos. Sí, Señor. ¿Por qué no invocas la presencia? Dile: Señor, ven a mí y úsame como un instrumento tuyo.
Tal vez le has arreglado el problema a muchos, humanamente hablando. Has hecho buenas cosas y le has arreglado problemas solucionables a la gente. Pero Dios no te llamó para solucionar problemas que tienen solución. Dios te llamó para solucionar problemas que nadie en este planeta tiene el poder ni la capacidad para solucionar. Y Dios quiere poner en ti esa herramienta poderosa, la unción de su Espíritu, el poder de su Espíritu y la palabra de poder. Por eso la palabra dice, Romanos capítulo 8, versículo 8 en adelante, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Cuán hermosos son sus pies. Cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan el mensaje de buenas nuevas, porque están llevando solución a los problemas. Jesucristo dijo, por cuanto me ungió Jehová el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos. Dale gracias al Rey. Atrévete a creer esta palabra. Orar por tus compañeros de trabajo. A donde veas un problema sin solución, métete ahí y ayúdalo a solucionarlo. Porque el Señor te va a bendecir en su tiempo. Señor, gracias. Ahí donde está, quiero cerrar invitando a que hagamos una oración de fe. Quiero invitarte a que recibas a través de una confesión de fe, creyendo que hoy usted se apropia del sacrificio hecho por nuestro Señor en la cruz del Calvario. Ahí donde está, diga conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy hago un nuevo pacto contigo. Hoy, Señor, caminaré como instrumento tuyo y haré tu perfecta voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. ¿Cuántos hemos buscado hacernos millonarios? Levante la mano. Yo he estado leyendo, volándole lente, Señor, ¿cómo me hago millonario? ¿Sabes cuáles son los millones más maravillosos que tú puedes obtener? El corazón de las personas. Y la única manera que lo puedes hacer es llevando la solución a los problemas que ellos tienen en sus vidas y que nadie puede solucionar. Dale un aplauso fuerte al Señor. Glorita, hija, mija, venga, ciérranos en oración.